Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de las figuras más fascinantes y sin duda más polémicas de la historia, Grigori Rasputín, un hombre cuya vida y sobre todo su muerte están tan envueltas en misterio y leyenda que a veces cuesta separar la realidad de la ficción. Y es que esa es la pregunta clave, la que forjó su leyenda. Una pregunta que un grupo de nobles rusos intentó responder en una gélida noche de invierno, y descubrieron, para su sorpresa, que la realidad podía ser mucho más extraña de lo que jamás imaginaron. Bien, pues todo arranca en diciembre de 1916. El imperio ruso se está desmoronando y en las sombras del poder un grupo de aristócratas decide que hay que eliminar al hombre que consideran el genio malvado que mueve los hilos del trono. El plan, sobre el papel, parecía perfecto. Letal. El príncipe Félix Yusupov y otros conspiradores, de la más alta cuna, engañan a Rasputín, lo invitan a una supuesta fiesta en su palacio, pero el verdadero encuentro era en el sótano, donde le esperaban unos pasteles y un vino cargaditos de cianuro. Una dosis que habría matado a varios hombres al instante. El escenario para el fin de Rasputín estaba listo. Pero a ver, ¿por qué tanto odio? Esta cita de uno de los propios conspiradores lo deja clarísimo. Creían que la influencia de Rasputín sobre la familia imperial, y en especial sobre la zarina Alejandra, era una amenaza directa para el futuro del imperio. Vamos, que lo veían como un titiritero que controlaba el gobierno a su antojo. Para entender cómo llegó a tener tanto poder, tenemos que irnos un poco para atrás. Porque, ¿cómo es posible que un campesino analfabeto de un pueblo perdido de Siberia acabe teniendo en sus manos el destino de toda la dinastía Romanov? La vida de Rasputín empezó en la Siberia más profunda y dura, y desde pequeño ya era diferente. Por un lado, era analfabeto y tenía un historial de robos y borracheras, pero por otro, tenía un carisma brutal, magnético, y una fama de poseer dones misteriosos. Se decía que podía curar, que podía ver el futuro, una reputación que ya nunca le abandonaría. A toda esta mística se le sumaron sospechas bastante oscuras. Muchos creían que pertenecía a los Jailest, una secta religiosa muy radical. Se decía que en sus rituales buscaban la salvación a través del pecado más extremo, una idea que la verdad encajaba perfectamente con la reputación de Rasputín, que defendía que para que Dios te perdone con más ganas, pues primero tienes que pecar a lo grande. Y es que, a pesar de todos los rumores, su personalidad era simplemente arrolladora. Consiguió impresionar a figuras muy importantes de la Iglesia, y fueron ellos quienes le abrieron de par en par las puertas de la capital. El campesino místico de Siberia había comenzado un ascenso que iba a cambiar la historia de Rusia para siempre. Aquí, en San Petersburgo, es donde Rasputín encuentra la verdadera fuente de su poder. Una relación única, casi indispensable, con el zar Nicolás II. Y sobre todo, con la zarina Alejandra. Una relación que nació de la más profunda desesperación. Hay que ponerse en la piel de la familia real. Vivían con una angustia secreta y constante. Su único hijo varón, el zarevich Alexei, la esperanza de todo el imperio, sufría de hemofilia. Cualquier golpe, cualquier caída, podía provocarle una hemorragia mortal. Esta vulnerabilidad, su secreto más oscuro, fue la puerta de entrada de Rasputín al palacio. El punto de inflexión llegó en 1912. Tras una crisis gravísima, los médicos se dieron por vencidos. De hecho, ya tenían preparado el comunicado oficial para anunciar la muerte del heredero. Con toda la esperanza perdida, la zarina, desesperada, jugó su última carta. La respuesta de Rasputín fue un simple telegrama. Con estas palabras, enviada a cientos de kilómetros de distancia, ocurrió lo inexplicable. La hemorragia del niño se detuvo y empezó a recuperarse. Para la zarina Alejandra, aquello no fue una casualidad, fue un milagro. Y su fe en Rasputín se convirtió en algo absoluto, inquebrantable. Pero claro, este sanador, este hombre santo, tenía una cara B. Una cara de excesos, de escándalos y de manipulación política que lo convirtió en la persona más odiada de toda Rusia. Y esta dualidad es la clave para entender al personaje. Para la familia real era un santo, un enviado de Dios. Para el resto de San Petersburgo era un demonio manipulador que participaba en orgías, se emborrachaba hasta perder el sentido y, lo que era peor, usaba su influencia para meterse en los asuntos de Estado en plena guerra. Los escándalos eran su día a día, sus fiestas eran legendarias, y él mismo se jactaba de sus conquistas entre las damas de la corte. Pero la cosa se convirtió en una auténtica crisis nacional cuando se filtraron unas cartas de la propia zarina. En ellas le hablaba con un cariño tan intenso que para muchos fue la prueba definitiva de que había una relación ilícita que estaba deshonrando a la monarquía. Con esta reputación, con este ambiente, volvemos a la noche del 17 de diciembre de 1916, al sótano del palacio de Yusupov, donde por alguna razón el veneno no parece estar funcionando.
Lo que pasó después, bueno, desafía toda lógica. Rasputín se comió los pasteles, se bebió el vino envenenado y nada. Pasaban las horas y no mostraban ni un síntoma. Desesperado, Yusupov le pegó un tiro a quemarropa en el pecho. Lo dieron por muerto, se acercaron y, de repente, Rasputín se levantó de un salto y lo atacó. Lo persiguió por el patio donde los otros conspiradores le dispararon 2 veces más y le dieron una paliza brutal. Y aún así, para estar seguros, lo ataron y lo tiraron a un agujero en el hielo del río Neva. Y aquí la historia se vuelve todavía más rara. La autopsia oficial confirmó los 3 disparos, pero el dato clave es que no encontraron ni rastro de veneno en su estómago. Esto lo cambia todo. ¿Mintió el príncipe para hacer más grande la leyenda de su víctima? ¿O de verdad Rasputín tenía algo que lo hacía inmune? El misterio, desde luego, sigue ahí. Pero el legado de Rasputín no acabó con su muerte. De hecho, se podría decir que justo entonces empezó la parte más escalofriante de su historia, a través de las profecías que, supuestamente, dejó escritas. Antes de morir, Rasputín le escribió una carta al zar con una advertencia terrible. Si lo mataban los nobles, ningún miembro de la familia real sobreviviría más de 2 años. Y así fue. Menos de 2 años después, en julio de 1918, toda la familia Romanov fue ejecutada. También predijo la revolución, décadas de sufrimiento para Rusia y la caída en desgracia de sus asesinos. Incluso dejó una profecía que, escuchada hoy, suena increíblemente actual. Habló de un tiempo en el que el propio aire se volvería venenoso y causaría la muerte en todo el planeta. Una visión que pone los pelos de punta por cómo resuena con nuestras preocupaciones de hoy en día. Así que al final nos quedamos donde empezamos, con la misma pregunta. ¿Quién fue realmente Grigori Rasputín? ¿Un místico con poderes de verdad? ¿Un enviado de Dios? ¿O simplemente un manipulador carismático y muy astuto que supo explotar la desesperación de una familia y de un imperio al borde del abismo? La respuesta, como el propio Rasputín, sigue perdida en algún lugar de la historia.